Dentro de los muchísimos comunicados que se han emitido de inmediato cuando se anunció lo que se anunció por parte de la SEP, por parte de Mario Delgado, reaccionaron de inmediato organizaciones diversas, como le hemos dicho. Mire, por ejemplo, Mexicanos Primero dice: la decisión anunciada hoy por la Secretaría de Educación Pública y las Secretarías Estatales de Educación, acordada en el marco de CONAEDU, para adelantar el cierre del ciclo escolar el 5 de junio, representa una señal de alerta para el país. La medida, motivada, dicen, por la ola de calor o las olas de calor y las actividades relacionadas con el Mundial de Fútbol, recorta casi un mes de clases respecto a la fecha originalmente prevista del 15 de julio. Esto significa menos tiempo efectivo de aprendizaje para millones de estudiantes en un sistema educativo que ya enfrenta rezagos acumulados y profundas desigualdades. Cada decisión en educación tiene consecuencias, y cuando se pierde tiempo escolar, quienes más resienten el impacto son las niñas, niños y adolescentes que viven en contextos de pobreza, violencia y exclusión. El ciclo escolar 2025-26 ya ha estado marcado por interrupciones constantes, paros magisteriales, crisis climáticas, inseguridad y suspensiones de actividades en múltiples entidades. En estados como Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Chiapas y Zacatecas, muchas comunidades han enfrentado cierres parciales o recurrentes de escuelas. A ello se suman afectaciones por calor extremo en entidades como Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, particularmente en planteles sin infraestructura adecuada. Hoy el país se enfrenta una decisión urgente: evitar que esta reducción del calendario escolar profundice aún más la desigualdad educativa. No se trata de desconocer los riesgos climáticos ni los desafíos logísticos que enfrentan las autoridades. Se trata de actuar con responsabilidad colectiva para proteger el derecho a aprender y construir alternativas viables para las comunidades escolares. Es parte de lo que dice este comunicado, de los varios que se han emitido en las últimas horas. Yo le aprecio muchísimo a nuestras dos invitadas que estén aquí, pues porque es un tema de temas. Por muchísimas razones esta decisión que se tomó, y además la explicación a mí me parece pues bastante singular, digámoslo de esta manera. Estamos hablando de algo que requiere ser analizado, y le aprecio a Patricia Ganem, que es la coordinadora del Observatorio de Investigación Educación con Rumbo, que esté aquí para hablar del tema. Patricia, bienvenida y buenos días. Gracias por tu paciencia. Buenos días, Carmen. Un abrazo y un saludo a tu amable auditorio. Igualmente, gracias por tu paciencia, porque quedamos más temprano, pero hemos tenido muchísimas cosas y hasta ahorita entramos con ustedes. María Teresa Gutiérrez es la directora de monitoreo de indicadores, precisamente de Mexicanos Primero. Bienvenida, María Teresa, bienvenida al programa. Hola, muchísimas gracias, Carmen. Un saludo para el auditorio y un abrazo para mi queridísima Pati. A las dos, gracias, Teresa y Patricia. Patricia Ganem, ¿qué decir de todo esto? Pues primero, Carmen, señalar que es una noticia intempestiva, que va a generar muchísimas afectaciones, que además tiene una implicación en los maestros, en las familias, pero que además muestra las debilidades del sistema educativo y emite mensajes verdaderamente impactantes en las generaciones jóvenes. Yo no le puedo decir a un niño, a una niña, que vamos a suspender clases por el calor, porque esto va avanzando, va escalando, y luego, bueno, puedo faltar al trabajo porque hace calor o porque está lloviendo, ¿no? O porque va a haber una justa deportiva. A mí me parece que tenemos que reflexionar en ese sentido, y sobre todo, bajo qué datos duros se tomó las decisiones. Una CONAEDU implica que los secretarios lleguen con información que esperemos conocer pronto, de qué verdaderamente sumaron en la reunión de ayer para poder tomar la decisión. O sea, no puede ser que el evento mundial que vamos a vivir, en donde solo se jugarán 13 partidos en el caso de nuestro país, 5 en Ciudad de México, 4 en Guadalajara y 4 en Monterrey, y solo 2 de ellos participa México. Si decidimos que esos días los niños, las niñas, los jóvenes falten, está bien, pero el resto de los días me parece que podían haber sido considerados para seguir la actividad de las clases.
María Teresa Gutiérrez, de Mexicanos Primero, ¿cómo lo ves tú? Pues nosotros empezamos a revisar cuáles son los promedios de días de clase que se tienen alrededor del mundo, alrededor de los países de la OCDE, de los cuales, como sabemos, México es miembro. Y más o menos el promedio son 186 días. Tenemos menos días de clase, por ejemplo, en Francia, pero tenemos más días de clase en Japón y en otros países. Esto indudablemente se ve reflejado en los resultados de las evaluaciones que se realizan cada 3 años de la prueba PISA. Y México, pues ahora está pasando de un calendario escolar que ya se había ajustado. Recordemos que en mayo del año pasado se dieron 2 semanas más de vacaciones, se retrasó el inicio del ciclo. Y estamos dejando un calendario ya ajustado a 185 días de clase únicamente, a prácticamente 157 días. A esto sumándose todas las otras suspensiones que hay alrededor de nuestro país por cuestiones de violencia, por cuestiones de climáticas, por huracanes, por ciclones, por afectaciones carreteras, por todo el tema que hubo hace un par de meses en estados en los que hay presencia de cárteles. Y nos lleva a tener menos días de clase, menos días efectivos de aprendizaje. Las niñas y los niños tienen que estar en el centro de las decisiones. Esto nos refleja una crisis profunda sobre la planeación que estamos haciendo del sistema educativo, sobre cómo se están tomando decisiones de política pública en nuestro país, en donde no se consideran todos los aspectos. Sabemos desde 2017, Carmen, Pati, que el Mundial iba a ser en México. En ese momento tendremos que haber empezado entonces a hacer estos ajustes. Estamos viendo una serie de decisiones apresuradas que nos están dejando, pues, a México, pues va a empezar el Mundial, toma el Mundial con los dedos en la puerta, ¿no? O sea, esto nos está demostrando también. Pues sí, no queda claro. Déjenme compartir con ustedes rápidamente cómo es que se anunció, porque además te digo que fue unánime, ¿no? Que estaban ahí los funcionarios del país, ¿no? Al final de cuentas es una decisión unánime, según dijo Mario Delgado, que lo dijo de esta manera. Estamos reunidos todas y todos los secretarios de Educación Pública de las entidades federativas y hemos tomado el siguiente acuerdo respecto del calendario escolar. Por distintas circunstancias y distintas peticiones que hemos tenido, adelantaremos el cierre del ciclo para el siguiente 5 de junio. Las labores administrativas que hacen las y los maestros en cada cierre de ciclo terminarán el 12 de junio. Tendremos este receso hasta el próximo 10 de agosto, donde las y los maestros regresarán a su consejo técnico para preparar el siguiente ciclo escolar. Del 17 al 28 de agosto tendremos 2 semanas de fortalecimiento de aprendizajes, trabajo con nuestros niños y con nuestras niñas para reforzar todo aquello que sea necesario. Y arrancamos oficialmente el ciclo escolar el 31 de agosto. De esta manera vamos a garantizar que se cumpla el plan de estudios y atender las distintas peticiones que hemos tenido de las entidades federativas. Queremos agradecer a todas las maestras, maestros, directores, directoras, supervisores, supervisoras, jefes de sector, jefas de sector y toda la estructura administrativa del magisterio por ayudarnos a hacer este ajuste al calendario escolar y garantizar el máximo aprovechamiento de nuestras niñas y nuestros niños. Y por supuesto, a las familias, a las mamás y a los papás por apoyarnos con esta iniciativa. Muchas gracias. No, bueno, por más musiquita festiva que le pusieron, el anuncio fue una bomba, Patricia. Así es, Carmen. Y yo quiero puntualizar 3 aspectos, también emitirle un saludo a Tere muy cordial. La primera, el secretario señala que hubo diferentes peticiones. Hoy también las hay en estas reacciones y ojalá las nuestras también sean consideradas para replantear esta suspensión de clases. Eso en primer lugar. A ver, por el otro lado, yo espero... Sí, perdón que te interrumpa, es que ese es el tema, replantear. Tienen que reconsiderar, no me cabe la menor duda, La reacción es tan directa y clara por parte de los que están reaccionando como ustedes, no veo cómo van a sostener esta medida,
Esperemos que sí haya una reconsideración. Y me parece que el otro punto sería apoyarse en la autonomía de las entidades y de las modalidades y subsistemas que puedan tomar decisiones. Seguramente algunas escuelas tendrán las condiciones suficientes para soportar el calor, las lluvias o lo que sea necesario y poder ver los partidos dentro de sus escuelas. Entonces nosotros apelamos a que se respete la autonomía de los diferentes sistemas estatales y modalidades y submodalidades educativas. Y la tercera, Carmen, volvemos a subirnos en los hombros de los papás, diciéndoles ahí les mandamos a sus hijos, y volvemos a subirnos en los hombros de los maestros, diciéndoles, oigan, pues apresúrense porque el día 5 ya terminará el ciclo escolar, pero además regresan el 10, pero además van a tener 15 días para regularización. Suspendemos el 5 y, Carmen, ¿cómo? Ellos van a continuar el siguiente ciclo escolar con sus mismos niños. ¿Cómo van a ser esos 15 días de regularización? Y los maestros tendrán que repensar formas creativas, como siempre lo hacen, para atender los aprendizajes de los niños, de las niñas. Es todo un tema. Es todo un tema. María Teresa Gutiérrez, pues esta fue la explicación que dio Mario Delgado. Lo dio como una decisión. Dijo que aquí estaban todos los secretarios que habían tomado este acuerdo, que había sido petición de las entidades, todo lo que oímos hace un momentito, de fondo la musiquita festiva. ¿Qué me dices, María Teresa, de la forma en que se anuncian las cosas en un tema de este calibre? Efectivamente, como tú le dices, la musiquita festiva y el tono de les estamos dando una buena noticia. Sí, miren Yo creo ustedes. que la verdad no era una buena noticia. No, es una buena noticia. Es una noticia muy preocupante por la manera en que, primero, lo intempestivo del asunto, las múltiples interpretaciones de por qué están decidiendo algo que va a impactar de tantas maneras a millones de personas en este país. Millones son millones. Si algo puede generar reacción por millones es la educación, son las escuelas, es el tiempo de las personas, son las familias. ¿Qué vamos a hacer con los chamacos? ¿Qué va a pasar con su educación? Etcétera, etcétera, Patricia. Es correcto, pensemos en ellos y en ellas, Carmen. Los niños se llevan mensajes. Hay niños que no tienen todo un sistema de cuidados para abordar estos días extra, especialmente aquellos niños que viven en condiciones de pobreza, en condiciones de violencia, donde hay familias que no atienden, que no pueden. Pensemos en ellos, ¿no? Vamos a dejar tarea, ellos lo podrán realizar. A mí me parece que esta decisión debió de haber sido acompañada de una serie de ajustes didácticos y pedagógicos para seguir el trabajo en línea, para tener algunas actividades ya programadas, para volver a activar el Aprende MX, para avisarle a los maestros, para mandar materiales. Verdaderamente no hay una preparación, por lo que nos parece que es una decisión superficial e improvisada. María Teresa Gutiérrez, pues permíteme contigo y con Patricia presentar lo que ya dijo la presidenta. Obviamente le preguntaron, pues faltaba más. Este día ha sido un tema bastante intenso en materia informativa, pero este es el tema de temas. Estamos hablando de que se le preguntó el colega Juan Fierro de tiempo.com a la presidenta sobre el asunto y esta, miren ustedes, fue su respuesta. Yo creo que ya están pensando a ver si sostienen esto. El día de ayer la Secretaría de Educación informó a México de que se amplían las vacaciones, si podemos decirlo así. Claro, los jóvenes muy contentos, los niños también muy contentos. Pero aquí en este tema, Presidenta, sabemos que venimos arrastrando, desafortunadamente, pues algunas cuestiones con materia del confinamiento del COVID. ¿Cómo ven o cuál fue el análisis que le reportaron referente a esto? Es una propuesta la que hizo Mario ayer, que viene de los propios estados de la República, no es que sea una decisión de Mario. Se juntaron en una reunión que tienen los secretarios de educación de las distintas entidades y también a solicitud de maestros, en el sentido de que se adelantaran las vacaciones por el Mundial principalmente. Entonces se tomó esta propuesta, no hay todavía un calendario definido, pues es importante que los niños también no pierdan clases, ¿verdad? Entonces, en el marco de pues
actividad, este gran momento que va a vivir nuestro país, y que pues muchos mexicanos y mexicanas nos gusta el fútbol y estamos pendientes del Mundial. Entonces hizo esta propuesta de que se adelantaran las vacaciones. Pero pues también tiene que considerarse los días de clase de las niñas y los niños. Entonces una propuesta, todavía no está el calendario completo, y pues vamos a esperar a que se defina ya de manera definitiva, ¿no? Pero adelantar viene una propuesta de los propios maestros y de los secretarios de Estado, de Educación, perdón, de varios de los estados. Gracias. A ver, ¿cómo es esto? Vamos a adelantarlo para el Mundial. Si el Mundial empieza el 11 de junio. A ver, ¿de qué están hablando? Si el Mundial empieza el 11 de junio y entonces esto se adelanta al 5 de junio. O sea, del 5 al 11 vamos a estar en la sala esperando la televisión o lo que sea para que empiece el Mundial. ¿Qué cosa es esto? No tiene pies ni cabeza absolutamente lo que estamos viendo aquí con este anuncio, que además ahora resulta que es una propuesta. Se dijo que era un acuerdo, se dijo que era una decisión. ¿Así se presentó o yo entendí mal, María Teresa? No, así Estamos se reunidos presentó, todas y todos los secretarios de Educación Pública de las entidades federativas y hemos tomado el siguiente acuerdo. A ver, hemos tomado el siguiente acuerdo por unanimidad. Acuerdo no es propuesta. A ver, ¿de qué están hablando en este gobierno? ¿Qué cosa es esto? Pues María Teresa. así es, como te digo, creo que tenemos una verdadera crisis de cómo se están tomando las decisiones de política pública. No estamos pensando en las acciones, no estamos pensando en los afectados y no estamos pensando en la recuperación. Y esta tendencia la traemos desde la pandemia, en la que nunca hicimos nada verdaderamente serio por recuperar los aprendizajes que se habían perdido. En este caso nos estamos enfrentando a lo mismo. Se habla de un posible regreso 2 semanas antes, pero también sin mucha claridad, sin saber si vamos a revisar los contenidos que no se vieron en estas 5 semanas, sin saber si ya nos vamos hacia lo nuevo, sin saber si vamos a hacer un diagnóstico. Y como sabemos, en este país no evaluamos. Va a ser imposible saber realmente el tamaño de la afectación de 5 semanas de desvinculación de las niñas, de los niños, de los jóvenes de educación media superior, que con 5 semanas, créeme, que muchas veces elegirán no regresar a la escuela. Están en una edad súper vulnerable. No me digas. En la que muchas veces este tipo de suspensiones puede llevar a una decisión de ese tipo. Uy, vaya filón que nos dejas, María Teresa. Puede que muchos no regresen porque se quiebra el ciclo, porque se quiebra el ritmo, ¿por qué? Efectivamente, nos enfrentamos a lo mismo que pasó en la pandemia. En la pandemia hubo Pero esto no es una pandemia. Muy fuerte de estudiantes, y sobre todo son en estas edades, en las edades en las que ya se pueden integrar de alguna forma al mercado de trabajo, en las que tienen que empezar a apoyar con otros cuidados dentro de la casa o con otras actividades, y podría llevar a la decisión de no regresar. Uy, uno de los efectos más graves que podrían ocurrir de esta decisión absurda que no tiene pies ni cabeza, que nos parece sorprendente por intempestiva, por absurda, porque no tiene sentido. Patricia Ganem, ¿con qué te despides? Nos vamos de la mesa. Pues continuando esta idea de Tere, que ponemos a los jóvenes sobre todo en condiciones de explorar otras alternativas, como alguna laboral, informal, y que eso les llame la atención. Entonces sí solicitamos considerar nuestras peticiones para reorganizar el ciclo escolar, para por favor, que concluya correctamente y que sean las escuelas las que decidan cómo quieren organizar su calendario. Pues sí, oigan, y ya me despido porque estoy con montones de entrevistas que nos faltan ahorita muy importantes, pero a ver, solo para cerrar, porque es que sí me parece un shock. ¿Qué decir de una jefa de Estado, ¿no? Que va a ser México parte de las sedes del Mundial. ¿Cómo explicarle al mundo que en uno de los 3 países donde va a ser el Mundial se decidió adelantar el cierre, se decidió adelantar la fecha del cierre del ciclo escolar al 5 de junio? Porque hay Mundial.
y el Mundial empieza el 11. O sea, perdón que me detengan este solo dato, muchos elementos, pero solo este dato. Supongamos que sí, que no me parece también correcto, pero supongamos que sí, que el Mundial es motivo para adelantar, para cerrar, ¿no? ¿Por qué tendrías que cerrar el 5 de junio si el Mundial empieza el 11 de junio? Por hablar de un filón de cosas, Patricia. Pues yo sospecho que la presidenta no está enterada de las implicaciones, que me parece gravísimo. Claramente que no, pero ella dio pero ella salió a explicar. A ver, si no está enterada, pues que no salga. Que diga, va a explicar el secretario de Educación Pública. Si no está clara de lo que está pasando, que diga, a ver, Mario Delgado, ven a explicar aquí qué demonios estás haciendo. Porque solo este dato, colocado así, vista la presidenta, la acabamos de ver. Es la presidenta de la República en Palacio Nacional contestando una pregunta específica, diciendo una barbaridad. Bueno, varias, pero en este caso se adelantó el cierre por el Mundial que empieza el 11 de junio y lo adelantamos al 5, por decir solo este elemento que nos habla de lo arbitrario de lo que están planteando. Nos vamos, Patricia, nos vamos, Teresa, con esta, pues... propuesta. No, con esto que fue un acuerdo, que de acuerdo unánime pasó a propuesta en pocas horas. Teresa. En pocas horas. Teresa, ¿cómo cerramos? Pues creo que como te decía, no se revisaron las implicaciones y esto es una clara afectación al derecho de las niñas y de los niños a aprender, a estar en la escuela, a tener un espacio seguro, a tener un espacio de convivencia, a tener un espacio de alimentación sana. Y esto no debería ser una decisión que se tome a la ligera. Obviamente no se puede tomar a la ligera nada de esto, sobre todo porque más allá del absurdo de explicar que por el Mundial se hace una cosa de este tipo y por el calor me parece un tema importante y debe especificarse en algunas escuelas. Sin duda hay no se puede negar la crisis climática, no se puede negar el tema del aula de calor, eso no se puede negar, pero se puede plantear de otra manera. Pero aquí lo que estamos observando es que probablemente frente a este tsunami de reacciones obvias en estas últimas horas, pues van a tener que replantear el asunto, porque efectivamente de plantearlo como un acuerdo entre todo el sistema escolar a una propuesta que dice la presidenta, vamos a ver qué pasa al ratito, ¿no? Al ratito tendremos que saber qué pasa. Así que seguiremos hablando. Patricia Ganem, un gustazo saludarte. Gracias por estar aquí. María Teresa Gutiérrez de Mexicanos Primero, a las 2 un abrazo y seguiremos con el tema. Para la próxima estaremos con nuevas noticias seguramente de este tema. Hasta pronto. Hasta pronto, pásenla bien.